Hace 4 años Rauw Alejandro nos sorprendió con su segundo álbum de estudio llamado Viceversa, un álbum que en mi opinión envejeció bastante bien, ya que en ese momento Rauw estaba en su peak. Canciones que se convirtieron en hits mundiales como Todo de ti, Desesperados, y creo que los productores compartimos un gusto enorme por la canción y eso. Una de las cosas que más me gustó de este álbum fue la producción de cada uno de los tracks, porque hoy en 2025 vuelvo a escuchar las canciones y las siento bastante frescas, pero pues claramente esto se debe a que detrás de esta producción tenemos a Tiny, a Mr. Nice Guy, Caleb Calloway y otros productores que claramente aportaron bastante al álbum. Hoy no venimos a analizar el álbum, bueno, sí, pero analizaremos el diseño de sonido que hay detrás de y crearemos 2 samples que claramente los tendrás aquí abajo en la descripción totalmente gratis. Comenzaré a diseñar un plug que lo utilizaré para crear mis acordes y es que este está inspirado bastante en la canción Desesperados. Necesito hacer unos plugs. Más o menos así me gusta. Ok, vamos a ponerlo un Basic Shapes. Me gusta y vamos a probar aquí entre estos formantes que hay. Vamos a hacerlo de esta forma, algo sencillo. Realmente, si se fijan, lo que hace es va modificando el waveform a darle una textura distinta. Entonces vamos a agarrar este apartado de nota y lo vamos a poner aquí. Esto que hace referencia básicamente a que cada nota va a tener un valor del mix del bend, entonces nunca va a ser este porcentaje estático. Vamos a agregarle el delay. Vamos a modificar el delay. Vamos a experimentar un poquito con el sound design y voy a agarrar aquí el LFO y voy a ponerlo aquí a ver qué hace. Yo creo que como al 20. Con este sonido hecho, así suenan los acordes. Para acompañar este sonido decidí crear un tipo piano eléctrico bastante sencillo. Me voy a ir aquí a Sync. No, es en formante. Ok. Y vamos a modificar un poquito más esta parte aquí y vamos a darle un release un poco más largo. Para darle el vibrato que necesitamos, agarramos el LFO, lo ponemos en tune al 100%, activamos esta partecita de aquí y vamos a agarrar el macro y lo metemos dentro de este circulito. Ok, vamos a subirlo como a un 16. Realmente los efectos me voy a ir también muy sencillo como en el anterior. Voy a poner el cut-off aquí, más o menos, me parece perfecto. Aunque no sé, vamos a bajarle un poquito más. Yo creo que como por aquí. Uff. Diablo. Le añadimos el reverb. A ver, más o menos por aquí. Nice. Ahora, en conjunto con el primer sonido. Necesitaba más ambiente, así que le añadí unos strings que claramente no diseñé, pero sí ayudan a lo que busco. Algo me hacía falta y eso era ya ponerle un bajo, pero no usé un Reese, sino que hice un plug bass. Ok, ya lo tenemos de esta forma. Vamos a ponerle el sustain más abajo. Subirlo una octava. Activamos el filtro y vamos a bajarle todo esto. Ok, el envelope lo ponemos aquí en el cutoff. Le subimos el key tracking y el drive. Duro. Y aquí vamos a ponerle un chorus. Pero ojo con esto. Vamos a darle el cutoff aquí y vamos a subirle más o menos por aquí, para que nada más tenga el efecto, la parte aguda de este plug bass. Hay que apretarlo justamente con un compresor y yo creo que el low band.
Nice, qué potente suena. Algo que caracteriza la producción de este álbum es el minimalismo y la muy buena selección de sonidos, por lo cual decidí añadirle solamente 2 elementos más a este sample, un lead y unas vocales. Y de primeras voy a bajar esta voz en 1. Vamos a activar el filtro, el key tracking al 100. Más o menos por aquí. Me gusta. Vamos a agarrar otra forma de onda aquí en el Basic Shapes. Ok, y activamos el glide. Yo creo que con eso. Un delay a 1/4 por aquí. Por supuesto que un reverb. Vamos a buscar una vocal. Ok, vamos a buscarlo como vocals. Y esto está en G menor. Eso está muy bueno, ¿eh? Lo único que siento es que necesitamos que ir como más en reggaetón. Y de hecho aquí pues Lander Samples lo tiene. Vamos a ponerle en reggaetón. Que, por cierto, hablando de efectos, quizá no lo sepas, pero puedes tener más de 40 plugins gratis y de por vida suscribiéndote a Lander Studio. Lo mejor es que el precio se adapta a la moneda de tu país y aquí abajo en la descripción vas a encontrar un link con un descuento sobre el descuento de mi parte. Lander Studio además te ofrece más de 1 millón de samples, mastering con IA, cursos, entre más cosas. Así que ya sabes qué hacer. Terminamos este primer sample y así suena todo en conjunto. ¿Recuerdas que te dije que una de mis canciones favoritas era ¿Y eso? Bueno, te enseño rápido cómo crear ese sonido. Realmente es más sencillo de lo que crees este sonido y vamos a subir esto. Ok, vamos a ponerlo aquí en 1. Y para tener ese efecto como de activamos el filtro, lo ponemos por aquí. Yo creo que voy a bajarle la resonancia. Y el LFO lo vamos a poner de esta forma a, yo creo que como a 16. ¿Se fijan? Ahí ya lo tenemos. Sin embargo, vamos a darle un poquito más de toques, ya que yo creo que lo voy a poner más o menos por aquí. Ok, al 24, un poquito de resonancia. Ok, le subimos una octava. Aquí vamos a subirle el ataque. Y para apretarlo más vamos a añadirle unos efectos. Empezamos con este compresor. Vamos a bajarle un poquito más. Vamos a ecualizarlo de esta forma. Y vamos a quitarle estos graves que no nos interesan. Un delay bastante sencillo, nada más queremos esto aquí que nada más nos dé una voz y bien poquito. Y esto que sea a 1/2. Ahí me equivoqué. Pero bueno, básicamente hacemos esto por aquí. Y así de sencillo. En este decidí irme muy simple, pero no creas que los sonidos no van a estar duros. Y empecé creando este lead que suena muy a rap. Vamos a darle aquí y vamos a hacer lo mismo que en el anterior video donde te mostré cómo sonar vintage en cualquier plugin. Y vamos a igual hacer esta partecita de aquí. Pam, 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 pam. A ver, vamos a darle bipolar.
A ver, apretémoslo con un compresor. Ecualicémoslo. Le voy a meter otro filtro porque realmente lo que busco es la distorsión que tiene el filtro, ya que es distinta a si yo pongo una distorsión aquí normal. ¿Se fijan cómo cambia? Activemos el reverb. Y así suena la melodía principal. Usé el preset de y eso para acompañar este lead, además que creé un bajo. No me la complicaré tampoco en este bajo. Voy a ponerle aquí. Una voz. Y vamos a hacer esto. Y en efecto solo le añadiré una distorsión. Y todo en conjunto suena de esta forma. Espero que te haya gustado este video y si te gustan este tipo de videos, bueno, te dejo esta playlist de aquí donde vas a encontrar más y créeme que te van a ayudar demasiado. Deja tu comentario y tu like, mi nombre es Rimao y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.